Al final de la última clase habíamos visto qué pasa con la luz cuando atraviesa superficies que no son planas, ¿no? Había puesto un vaso vacío a través del cual se veían flechas y cuando lo llenaba con agua, esas flechas las veíamos dada vuelta, se apuntaban hacia la izquierda, ahora después apuntaban hacia la derecha y viceversa. Eso pasa porque los rayos de luz, como los estamos pensando, al pasar por una superficie curva, se cambiaban su dirección, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto es el efecto que uno conoce y que se usa para, por ejemplo, fabricar lentes como los que tengo puesto. Pero a eso todavía no vamos a llegar. Vamos a estudiar primero qué pasa cuando queremos que suceda justamente lo contrario. Cuando queremos que las imágenes que vemos a través de algo no se deformen, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que queremos que las imágenes que vemos a través de algo no se deformen? Y, por ejemplo, en los vidrios que tenemos en nuestras ventanas. Nosotros podemos ver el exterior de nuestra casa a través de una ventana sin que las imágenes se deformen, porque los vidrios que tenemos en la ventana no deforman esas imágenes. Esos vidrios yo lo voy a representar acá como si tuviera un vidrio puesto en este sentido, ¿no? en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que son láminas de caras paralelas. En física se lo llaman así, láminas de caras paralelas. Es decir, es un vidrio que tiene esta cara, que tiene que ser muy lisita, y ahora vamos a ver por qué. Y esta cara, que tiene que ser también muy lisita, o sea, todo esto es el vidrio, ¿no? Todo esto es el vidrio, todo el vidrio. Y esta cara, que es muy lisita, tiene que ser paralela a esta cara que es muy lisita. Entonces, como tiene las caras paralelas y como es una lámina, se llama lámina de caras paralelas. Obviamente, ¿cómo se va a llamar? Entonces, vamos a ver qué pasa con la luz cuando se encuentra con una lámina de caras paralelas. Es decir, qué pasa con la luz cuando se encuentra con un vidrio como el que tenemos en las ventanas. Entonces, supongamos que la situación realista. Nosotros en nuestra casa tenemos aire del lado de adentro, después viene el vidrio, que es la lámina de caras paralelas, y después del otro lado tenemos aire, excepto que alguno de ustedes viva en algún otro planeta, que es algo que a veces pienso, pero creo que no sucede. Entonces, tenemos aire, vidrio, aire. Fenómeno. Supongamos que viene un rayo de luz, supongamos desde el exterior, con cierto ángulo de incidencia. Entonces viene con un cierto ángulo de incidencia. Recordemos que lo real es lo rojo. Viene el rayo, se transmite dentro del vidrio. Acá, por supuesto, no lo dibujé porque no nos interesa, pero una parte se refleja, ¿no? Viene el rayo de luz, podría ser del sol o de lo que sea. Una parte se refleja. Esa parte que se refleja en este problema no nos interesa. Una parte se mete dentro del vidrio, ¿no? Y una vez que viaja adentro del vidrio, llega a la otra superficie. Y se encuentra otra vez con la superficie de separación entre vidrio y aire. Nuevamente, una parte se refleja adentro mismo del vidrio y otra parte sale hacia afuera. Lo que llega a nuestros ojos, obviamente, es esta parte que volvió a salir al aire. Venía desde el exterior, viaja por el vidrio, vuelve a salir al aire, llega a nuestros ojos. Entonces la pregunta es, este ángulo de inclinación, ¿no?, que tenía el rayo incidente, ¿cómo es con respecto al ángulo de inclinación que tiene el rayo saliente? ¿Está bien? Si yo quiero que las cosas no se deformen, este ángulo tiene que ser igual a este. Porque si las cosas se deforman, como pasaba en el final de la última clase que les puse un vaso circular, si las cosas se deformen, puedo llegar a ver cosas que son muy distintas a la realidad. De hecho, una flecha que apuntaba hacia la derecha, después de verla a través del vaso, quedaba como una flecha que apunta hacia la izquierda. Yo no quiero eso. Entonces, lo que tiene que pasar es que este rayo no cambie el ángulo de inclinación. Entonces vamos a hacer las cuentas para ver qué pasa. Este ángulo puse 40 para hacer las cuentas, pero podría ser cualquier ángulo de inclinación. Entonces digo, a ver,
¿Cómo relaciono este ángulo incidente al que le puse alfa 1? También podría pensarse como alfa i, pero lo hice pensando como alfa 1, con este ángulo que es el ángulo del rayo que entró al vidrio, lo que habíamos llamado el rayo transmitido. Entonces, bueno, el que relaciona este ángulo con este ángulo es la ley de Snell. El aire tiene índice de refracción 1 y los vidrios comunes todos andan alrededor de 1,45. Los vidrios que se usan para los anteojos son especiales, pero los vidrios comunes que uno tiene en la casa todos tienen un índice de refracción de aproximadamente 1,45. Entonces planteamos la ley de Snell. 1 por el seno de 40 tiene que ser igual a 1,45 por el seno del ángulo que quiero averiguar. Y lo tengo escrito acá. 1 por el seno de 40 tiene que ser igual a 1,45 por el seno del ángulo alfa 2. El seno de 40 es este número de acá, 0,64279. Lo pueden hacer con la calculadora y les recomiendo que lo hagan. Y puse 5 cifras después de la coma, ahora van a ver por qué. Quiero mucha precisión en esta cuenta porque quiero demostrar algo. Entonces, 0,64279 y este 1,45 pasa dividiendo. O sea que el seno del ángulo 2, que es el que estoy buscando, es 0,64279 sobre 1,45. Y el seno, ya habíamos dicho, lo que está sumando pasa restando, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y la función matemática inversa de la función seno, que está en la calculadora, y se accede como shift seno y aparece seno a la menos 1. En la calculadora aparece sin a la menos 1 porque en inglés seno se escribe sin, ¿no? Bueno, entonces me queda el seno a la menos 1 de todo esto. Cuando hago seno a la menos 1 de todo este número, me queda que el ángulo alfa 2 es este ángulo de acá es 26,3148 grados. ¿Está bien? Entonces, les recuerdo, lo que está en verde, que son líneas perpendiculares a la superficie, lo que está en verde, que son líneas perpendiculares a la superficie, son cosas imaginarias que yo las hago. Lo real es lo que está en rojo. Lo que hace la luz de verdad es lo que está en rojo. Entonces fíjense que yo marqué una línea perpendicular en verde a donde impacta el rayo incidente y otra línea perpendicular en verde en el lugar en donde el rayo que se metió en el vidrio impacta en la otra superficie. Entonces, como estas dos líneas son paralelas, lo que yo acá, las dos líneas verdes, lo que se forma acá es un rectángulo. Porque habíamos dicho que el vidrio tiene caras paralelas. Entonces acá tengo un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, este ángulo así es 90 grados. Por lo tanto, si todo esto es 90 grados, este ángulo de acá es 90 grados menos 26,3148. ¿Está bien? Y como, o lo puedo pensar así, este ángulo lo voy a hacer mejor así. Esto de acá. Esto es un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. O sea, los ángulos internos de ese rectángulo tienen que ser 180 grados. Pero como esto es 90, ¿está? Entonces, este 26,3148 más este ángulo, que lo podríamos llamar beta, tiene que ser 90 grados menos 26,3148 grados. Este ángulo beta, este de acá, este angulito de acá, tiene que ser 90 grados menos 26,3148. ¿Por qué? Porque este más este tiene que ser 90. Si paso esto para acá, me queda que beta más 26,3148 tiene que ser 90. Y ahora, ¿qué relación hay entre este ángulo y beta? Este ángulo más beta, ¿está bien? Este ángulo que le podemos llamar, vamos a llamarlo C.
no le pongo una letra griega, van a ver por qué. C más beta, C más beta, tiene que ser 90 grados, ¿no? Porque, fíjense, desde acá hasta acá hay 90 grados. C más beta es 90 grados. Pero beta, ¿qué era? Bueno, beta era 90 grados, ¿no? 90 grados menos 26,3148 grados. Y eso digo que tiene que ser igual a 90 grados. Entonces fíjense, 90 y 90 están de ambos lados, o sea que se van. Y este 26,31 que está restando pasa para allá sumando. O sea que este ángulo de acá vale 26,3148. O sea que este ángulo de acá es exactamente a el ángulo alfa 2 que habíamos calculado. Creo que no hacía falta hacer todo esto y todos ya se habían dado cuenta, pero por las dudas, que quede claro, esto lo voy a borrar porque ahora tengo que usar este espacio para hacer otros cálculos. El ángulo este de acá, que fue el ángulo con el que fue transmitido el primer rayo que entró, es este mismo ángulo que tiene este rayo transmitido respecto de la perpendicular al segundo punto de impacto. Entonces yo digo, ok, esto es alfa 2, que es 26,3148 grados. ¿Y cuál es este alfa 3? ¿Cómo puedo hacer sabiendo que alfa 2 es 26,3148? ¿Cómo puedo calcular alfa 3? Y bueno, otra vez es la ley de Snell. En este caso, el incidente es este rayo que está metido en vidrio. Entonces lo que tengo que hacer es 1,45 por el seno de alfa 2 tiene que ser igual a 1 por el seno de alfa 3. Y lo tengo escrito acá. 1,45 por el seno de alfa 2 es igual a 1 por el seno de alfa 3. Alfa 2 es 26,3148 y alfa 3 es lo que quiero averiguar. El seno de 26,3148 lo pueden hacer en la calculadora muy fácilmente. Escriben seno de 26,3148 igual. Y lo multiplican por 1,45. Y eso les da 0,64. ¿No? A ver. No hice la cuenta intermedia. Seno de 26,3148 es 0,443302746. 0,4433. Si a eso lo multiplico por 1,45 me da 0,64279. Perfecto. O sea que 0,64279 es igual al seno del ángulo alfa 3. El 1 como multiplicado por el seno me deja igual. Entonces lo que tengo que hacer, este seno pasa como el seno a la menos 1. ¿Está bien? Y el seno a la menos 1, o sea, shift seno, es decir, la inversa del seno de 0,64279 es exactamente 40 grados. Exactamente 40 grados. O sea que, por eso, cuando nosotros vemos a través de un vidrio, vemos las cosas sin deformarse. ¿Por qué? Porque el ángulo de entrada es exactamente igual al ángulo de salida, siempre y cuando los vidrios de mi ventana sean de una buena calidad y esta cara de acá sea bien paralela a esta cara de acá. Hay algunos vidrios que tienen algunas fallas y uno ve que se deforma un poquito la imagen, ¿no? Hay algún vidrio de un poco menos calidad que uno mira así o cerca de los bordes o cosas por el estilo y la imagen se deforma un poquito. Entonces quedamos claros, una lámina de caras paralelas no cambia el ángulo original que traían los rayos, ¿está bien? Venía con un determinado ángulo, en este caso 40 grados de inclinación, y a la salida de la lámina de caras paralelas tiene un ángulo de 40 grados de inclinación. Pero entonces, ¿cuál es el efecto que produce las láminas de caras paralelas? Y bueno, obviamente lo que produce es que este rayo que originalmente hubiese pasado por acá, ahora pasa por acá.
lo que produce es un corrimiento. Corre todos los rayos rígidamente una determinada longitud. Entonces, ¿cuál es esa longitud que se corren los rayos? Bueno, vamos a hacer ese cálculo. Primero, tendremos que saber cuánto mide de ancho, de espesor, ese vidrio, ¿no? Un vidrio, qué sé yo, más o menos de la casa de cada uno puede ser medio centímetro, o sea, 5 milímetros. 5 milímetros, ¿cuánto es? Es 0,005 metros, ¿no? Entonces suponemos que nuestro vidrio, nuestra lámina de caras paralelas, tiene 5 milímetros de espesor. Entonces, el rayo venía por aire, se mete en el vidrio y se mete con un ángulo de 26,3148 grados y forma un triángulo rectángulo. Recordemos que esta parte es imaginaria, no es algo que yo había hecho para guiarme en la medición de los ángulos. Entonces digo, entró acá y ¿cuánto fue este desplazamiento, no? ¿Cuánto es esta longitud que llamo D? Bueno, si yo considero este ángulo, este es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente. Yo conozco el cateto adyacente que vale 5 milímetros. Y el cateto opuesto no lo conozco, lo quiero averiguar y conozco el ángulo. Entonces, ¿qué cosa me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente. La tangente TOA era opuesto sobre adyacente. O sea que la tangente de 26,3148 grados es igual al opuesto, que es D, dividido el adyacente, que es 0,05 metros. Ok. La tangente de 26,3148 por 0,005 metros es 0,00247 metros. O sea, más o menos 2,47 milímetros. Es esta distancia. Pero el desplazamiento que tuvo el rayo, medido sobre la cara paralela, ¿no? No estamos midiendo esta distancia así, sino sobre la cara paralela. Si el rayo hubiese seguido derecho, hubiese salido por acá. ¿Está bien? Sin embargo, salió por acá. Lo que a mí me interesa es esta distancia de acá. Lo que calculé yo es esto. Y ahora otra cosa que puedo hacer es decir, ¿qué pasa si el rayo no se hubiese desviado, ¿no? Si el rayo no se hubiese desviado, se forma este triángulo rectángulo. En donde ahora este ángulo total, este ángulo así, tiene que ser igual a este, ¿no? Porque ahora sí, es una línea recta que se cruza con otra línea recta. Estos son lo que se dice opuestos por el vértice, ángulos opuestos por el vértice. O sea que este ángulo y este ángulo es 40 grados. Para dibujarlo para tenerlo más claramente, lo dibujé acá. Se forma este triángulo de acá, donde a esta longitud la llamo L, a toda esta longitud la llamo L. Otra vez el cateto adyacente es 0,005 metros y el cateto opuesto es lo que quiero averiguar. En este caso el ángulo ya no es 26,31 sino que es 40 grados. Entonces la tangente de 40 grados es igual a L dividido 0,005 metros. ¿Cuánto vale L? O sea, ¿cuánto vale la distancia desde acá hasta acá? Esta distancia es L. Bueno, L es la tangente de 40 grados por 5 milímetros. Y eso es 0,004195 metros. ¿Está bien? Entonces, la distancia esta que yo estoy buscando acá es todo esto que es L menos D. L menos D. O sea que lo que se corrió el rayo sobre la superficie de las caras paralelas es 0,001725 metros. O sea que el rayo originalmente, sin el vidrio, hubiese pasado por acá. Y con el vidrio hizo esto y salió por acá. Esta distancia desde
la trayectoria que hubiese sido la original sin el vidrio y la trayectoria real con el vidrio, esta distancia es 1,725 milímetros, o lo que es lo mismo, 0,001725 metros. Perfecto. Eso es lo que vamos a ver por hoy. Y lo que vamos a ver en la próxima es un efecto, voy a borrar esto, un efecto que ya mencioné en la clase pasada y que ahora lo volvemos a ver, es que cuando pasa la luz, un rayo de luz como estamos pensando, ¿no? Y entra desde un lugar que tiene índice de refracción menor a un lugar que tiene índice de refracción mayor, el ángulo con respecto a la normal se achica. Entra con 40 grados desde el aire, y en el aire ahora tiene, y en el vidrio ahora tiene 26,31. El ángulo se achicó. ¿Y qué pasa cuando estaba en el vidrio y sale al aire? Era que acá era 26,31 grados y al aire vuelve a ser 40, ¿no? Entonces, ese fenómeno de que cuando el rayo de luz está adentro de un medio con un índice de refracción mayor, vamos a ver que lleva a un efecto que se llama, en determinadas condiciones, un fenómeno que se llama reflexión total interna. Es decir, unas condiciones en las cuales la luz va a ir viajando por dentro de un medio sin poder escapar, por un fenómeno que se llama fenómeno de reflexión total interna. ¿Cuál es la aplicación por excelencia de ese fenómeno? La aplicación en la vida diaria de ese fenómeno es la creación y la fabricación de fibras ópticas. Es decir, un lugar por el cual la luz viaja sin poder escapar. Y bueno, las fibras ópticas es la conexión que todos tenemos en nuestras casas si es que tenemos servicio de internet de alta velocidad. Pero bueno, ese fenómeno lo vemos en la clase que viene.